hacerlo de una forma ordenada. Entonces, tiene la palabra el representante Alfredo Molina. Gracias, presidente. Saludar al ministro, saludar a todos los funcionarios, a los colegas y a todos los presentes. Saludar a la viceministra de Hacienda, igual que muy juiciosa, está acá desde temprano. Agradecerles por este debate. Igual me parece que más que un debate es en un orden lógico, es una reunión para la revisión del presupuesto. Yo creo que el tema del presupuesto es fundamental, sobre todo en las carteras que tienen que ver con esta comisión, y hacer unos análisis muy generales, y qué bueno pues que sean presentados por los encargados de cada cartera. Eso es muy importante, y también, ministro, también para enterarnos nosotros de cómo ha recibido el ministerio, y sabemos que es muy arduo recibir una cartera inmensa como la que usted recibe, pero también tener nosotros la oportunidad de poder coadyuvar igualmente en la defensa de muchos temas que para el interés de la cartera, del éxito de un objetivo general que usted tiene en este ministerio, pues se llegue a feliz término, porque muchos de los temas dependen del presupuesto, y es un presupuesto que está en discusión y que la comisión igualmente tiene que estar vigilante de revisar cada tema y poder también dar un debate respecto a dinámicas generales en cada una de las carteras. Simplemente mirando el presupuesto de manera rápida, presupuesto que para el planteamiento que está en el anteproyecto en el Ministerio de Minas, un total de presupuesto de 2.300.000 aproximadamente, con un funcionamiento de 80.000, y igualmente el ministerio tiene unos temas particulares, la Comisión de Regulación, que va a tener un presupuesto particular allí de 23.000, donde la mayor parte del presupuesto va a estar denotada en el tema de funcionamiento. Una inversión que está apareciendo igualmente en el anteproyecto de 2.200.000, e igualmente una Comisión de Regulación de Energía y Gas en la CREC, igualmente por 6.000 millones de pesos, unos institutos que están relacionados con la cartera, como el Servicio Geológico Colombiano, que tiene 130.000 millones de pesos, la mitad aproximadamente va a estar, o el 40% para el funcionamiento y un 80% para inversión. Una unidad de planeación mineroenergética UDME que tiene un 35.000 millones aproximadamente, que es la unidad que hace la planificación de manera genérica. Un instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no interconectadas, el ICSE, con 55.000 millones de pesos allí en el presupuesto general. Simplemente mirar dentro de la dinámica de la planeación del ministerio si esta plata es suficiente, si es insuficiente. Para mí insuficiente para muchas de las áreas que hoy están no conectadas a nivel nacional. Cuando uno habla de la conexión y llegar a los ejercicios de equidad, pues tendríamos que estar haciendo una revisión mucho más particular en ese sentido, sobre todo mirando ese tipo de presupuestos y poder contribuir en un debate formal a ese ejercicio. Una Agencia Nacional de Hidrocarburos con 643.000 millones de pesos, de los cuales el funcionamiento son 202.000, y una inversión de 441.000 millones. Y una Agencia Nacional Minera, que me aparece un propuesto de 47.000 millones, ministro. No sé si hay un error allí en el proyecto del presupuesto, pero si eso fuere, allí hay un gran problema, pues porque no puede haber una descompensación entre Agencia Nacional de Hidrocarburos y una Agencia Nacional Minera que se ha creado para dar garantías y soluciones a los grandes mineros, pero también a los pequeños. Y el tema de formalización minera pesa mucho, y esa formalización requiere recursos, y uno no podría decir que si la evolución institucional al concepto de la agencia, que tiene políticamente una connotación de tener una autonomía, tener una distribución de recursos mucho más fortalecida, recibir y tener una descentralización y una responsabilidad directa en relación a esos recursos, la Agencia Nacional Minera debe estar fortalecida. Entonces, simplemente ahí sí veo una descompensación entre lo que es hidrocarburos y minería directamente, solamente en materia presupuestal,
Y esto es preocupante porque en Colombia la pequeña minería, de los cuales hacen parte, la verdad, pequeños mineros son campesinos de Colombia. El término de campesino en su concepto técnico es cualquier habitante en la ruralidad, y allí hay dos tipos de campesinos: el que produce procesos agropecuarios y también el que hace minería a pequeña escala. Y esos campesinos de pequeña escala necesitan una revisión, necesitan una formalización minera, y allí sí estamos viendo un presupuesto en la Agencia Nacional Minera pobre, una agencia nacional minera que tendría que tener muchas más herramientas, sobre todo para el funcionamiento, para connotarse y generar un ejercicio de autoridad funcional que permita igualmente algún día tener esa formalización. Ya han habido 2 fracasos de formalización allí y esperamos que en un momento dado esa formalización llegue a feliz término, porque precisamente la minería en Colombia, lo que hablábamos, doctor Tomás, la vez pasada, tiene un gran problema hoy, y la minería y el sector hidrocarburo, es que ha perdido legitimidad. Hablando en el concepto de legitimidad, en el reconocimiento de la sociedad sobre esos sectores. Es decir, la sociedad no quiere reconocer la minería, no quiere reconocer el sector de hidrocarburos, no quiere ver por ningún lado ello. Y obviamente, usualmente relacionan esto con elementos de gran magnitud, pero muchas zonas de Colombia, estamos hablando de Santurbán, estamos hablando de aquí en mi departamento en Cundinamarca, en la zona de Lenguasaque, Guachetá, Ubaté, hay Tausa, minería de pequeña escala, donde el pequeño en Antioquia, donde nuestro colega también conoce mucho, es su sector. Entonces, minería de pequeña escala que requiere también una asistencia técnica, una formalización y una cadena productiva que permita dinamizar el sector, pero también darle garantías al ambiente en primer nivel, pero en segundo nivel garantías al productor pequeño que está esperando legalización desde hace más de 20 años. Allí hay que hacer un gran trabajo, y yo veo con preocupación que no trabajar esos pequeños sectores sigue generando falta de legitimidad al sector. Y lo dije en el periodo pasado, me preocupa, por ejemplo, el sector minero se haya dejado poner apellidos y le han puesto minería ilegal, minería criminal. Eso le ha hecho un gran daño al sector minero mismo, porque para mí es extracción ilegal de recursos naturales no renovables, no minería. Porque la minería, si le ponen un apellido, mire, a un banco nunca le van a poner un apellido malo. O sea, un banco ilegal no es banco ilegal, no existe un banco ilegal. Un banco es un banco, y un ilegal sería un captador ilegal de dinero. La minería se ha dejado poner apellidos, y eso ha generado un lastre a los campesinos, a las personas mineras que quieran hacer, a la inversión extranjera, e igualmente a la oportunidad que tiene Colombia también de generar técnicamente una extracción formal. Y allí hemos tenido grandes debates, y simplemente es un reto que tiene. Yo creo que la Agencia Nacional Minera, doctor Tomás, juega un papel importante. Si el presupuesto son ese presupuesto que estoy viendo allí, puede haber un error de impresión, pero en el presupuesto que está planteado en el proyecto, yo estoy mirando funcionamiento 47.000 millones y un total de presupuesto de 47.000. Quiere decir que no habría plata para el fomento minero, no había plata para la asistencia técnica minera, y estoy hablando del pequeño productor, reitero, sobre todo el pequeño productor, que es el que debe tener un reconocimiento de sociedad, es el que no puede estar desplazado de sus áreas, es el que tiene que tener todo un apoyo técnico a partir primero de un ordenamiento minero. Y ahí, doctor Tomás, yo creo que hay un gran reto, y el ordenamiento minero y energético del país tiene que darse. Yo creo que necesitamos saber cuáles áreas son las que deben estar y tener una vocación principal para la producción de hidrocarburos y la producción minera. Y esas áreas, de manera empírica y también tal vez técnica, están hoy identificadas. ¿Cuál es el problema? Que estamos generando prospecciones de sísmica y prospecciones mineras en muchos sectores que hoy tienen armonización de ordenamiento. Y hay que hacer un ordenamiento urgente del sector minero, porque hay áreas agropecuarias hoy que no van a querer tener una minería ni hidrocarburos. Hay áreas de hidrocarburos que se pueden potencializar a través de un fortalecimiento de esa producción y una organización de la producción en sectores de Colombia. Hay áreas de carbón,
de minerales del subsuelo y de los recursos naturales no renovables que permiten igualmente organizar el tema de una forma más armónica. Y obviamente, pues qué bueno que ahí está la cartera al lado del doctor Gabriel, a quien saludo especialmente también, al ministro de Ambiente, porque yo creo que ahí está el debate y ustedes van a estar citados todo el tiempo. Yo veo que hoy los grandes foros son minería y ambiente, y si cambia algo es ambiente y minería. Entonces es un tema donde el ordenamiento tiene que jugar un papel muy importante, porque definitivamente estamos llegando a castigar muchos sectores productivos que están generando hoy o están llevando el peso de la legitimidad de los sectores, y me parece que allí hay que jugar un papel, tanto en la organización, en la estructura ecológica principal, en el orden lógico de la actividad productiva y también en el fortalecimiento de ese pequeño, mediano y gran minero, porque hoy la minería y el sector hidrocarburos, reitero, tiene una gran, para mí ya ni siquiera una debilidad, es para mí una amenaza en el sector de la prospección. Y allí hay que hacer un juego muy importante de la técnica, y por eso quería hacer un llamado de atención sobre eso, simplemente para revisar esto, y precisamente son propuestos que nosotros como comisión, y es mi concepto individual, deberíamos estar mucho más pendientes, precisamente porque ese debate hay que darlo, ministro. Si hay que tener más recursos, y solo me dedico a minería por ahora, doctora Neri, precisamente porque entiendo que el debate usted lo organizó por temas. Entonces, porque en el tema de ambiente nos ponemos a llorar en el tema de presupuesto, y es un tema realmente bastante precario, pero es un asunto donde nosotros estamos para poder contribuir y coayudar a poder fortalecer, y del lado de las carteras que corresponden a la comisión, poder dinamizar el debate presupuestal, porque el debate presupuestal no puede quedar en una dinámica, en un ejercicio simple económico financiero. Tiene que mirar es para qué necesitamos el presupuesto. Y vuelvo y le digo, yo creería yo que Colombia necesita presupuesto en la equidad para llevar energía, gas a los hogares rurales y urbanos de Colombia. Se requiere igualmente equidad en materia de la transferencia efectiva de muchos proyectos a esas regiones que han sido inequitativamente tratadas desde tiempo atrás en Colombia. Y por otro lado, que la institucionalidad a la cual todos los días le caemos esté preparada, tenga fortalecimiento, tenga preparación. Usted lo decía, doctor Ángel María, en el debate anterior, no podemos pensar ni decirle a una entidad que no esté preparada, que haga asistencia técnica, que haga transferencia, que lleve inversión a los pueblos. Eso es imposible, y por eso cada que miremos el presupuesto, cuenten también que desde esta comisión van a haber coayudadores muy corresponsables con los sectores, porque a nosotros nos interesa que los sectores de minas, energía, el agropecuario y el ambiental sean unos sectores dinámicos en la sociedad colombiana y tengan una representación fundamental por encima de muchos elementos que a veces en la dinámica del país se ponen en el debate nacional. Entonces, presidenta, en un primer estadio quería hacer esos planteamientos, no sin antes agradecerle nuevamente al ministro Tomás por estar acá en la comisión, y agradecerle sus buenas maneras siempre con esta comisión. Gracias. Gracias, representante Alfredo. Entonces vamos a concluir. Tiene la palabra el representante Alfredo Molina de una manera muy concreta y muy corta, por favor, para concluir, y enseguida le damos la palabra al señor ministro de Minas para que conteste las inquietudes y las observaciones que le han hecho los honorables representantes de la Comisión Quinta. Gracias, presidenta, y con el saludo al doctor Aurelio Ilagorri, que no lo había saludado en el espacio anterior. Entonces, además de la revisión del presupuesto, tema de fondos, tema minero y el tema del ICSE, que queda claro en una de las conclusiones, pues debemos acompañar igualmente y tenemos que tener una cruzada común en relación, mi concepto al tema de legitimidad, ministro. Ese tema de quitarle el apellido a la minería es un reto de todos, porque eso de minería criminal, ilegal, eso le está haciendo mucho daño al sector. Póngale captador ilegal de dinero, póngale cualquier otra cosa, pero yo creo que el sector que hoy, usted lo está mostrando, doctor Tomás, 30 billones, es la gallina de los huevos de oro de Colombia, no puede ser la más mala de la granja. Y precisamente eso depende de la misma cartera ministerial, donde la legitimidad tiene que ir de la mano de la formalización, de la mano de las reservas, lo estaban planteando nuestros colegas, tenemos que ser claros en eso,
Pero vuelvo y reitero, la legitimidad cuando hablo es reconocimiento de sociedad y no hay hoy una tranquilidad social en relación a la sísmica y en relación al tema de la exploración minera y a la explotación y producción de minerales ni de hidrocarburos. En ningún lado se quiere, precisamente por eso que han hablado los colegas anteriormente, nos lo dijo nuestro representante de Antioquia, la riqueza hoy es pobreza en muchas regiones, y revisemos el tema de Arauca, revisemos el tema de Putumayo igualmente, y allí hay un reto de legitimidad muy alto, ministro. Viene un tema de código minero. Es importante empezar a pensar qué va a pasar con ese nuevo código minero, donde uno de los primeros retos es decir que es la minería en Colombia, no está definido en el código minero, y por eso le digo, ojalá que diga la explotación técnica, sostenible, de recursos naturales, no renovables, para empezar a excluir esos conceptos antitécnicos que le van metiendo la jerga popular al tema de los sectores productivos que le han hecho un gran daño a la gallina. Y el tema de las regalías. Yo creo que algo presupuestal para el sector minero debería ser las regalías, pero el tema de las regalías, ministro, creo yo, y en eso con respeto siempre se lo dije al ministro Cárdenas, nunca en una junta directiva donde usted es el mayor accionista, usted no es el presidente. Entiéndame el mensaje. Y el ente rector de regalías quedó, no sé por qué, si la proposición doctor Crisanto y doctor Julio Gallardo la firmamos nosotros, diciendo que el ente rector de regalías tenía que tener un presidente que se llame el ministro de Minas y Energía, que es el dueño en cabeza del sector, quedó en cabeza de otro departamento que simplemente era el decisor de planeación. Ese día el mismo ministro de Minas dijo que no asumía esa proposición, para que lo sepa doctor Tomás. ¿Y por qué? Porque las regalías del país, ese esfuerzo que hace el presidente tan grande de centralizar las regalías, de hacer unas grandes inversiones, hoy no se lo agradecen ni al presidente en su gran mayoría, a los gobernadores y alcaldes, en su gran mayoría, estoy diciendo no todos, no se lo agradecen ni al presidente, ni menos al sector minero energético del país, para que se lleve esa reflexión, doctor Tomás, porque hay un tema de reflexión. Y el tema socioeconómico, el precio de la gasolina, el precio de la energía, el precio del gas, la cobertura, la calidad de la energía y la vinculación e inclusión de los otros sectores como los biocombustibles y las energías alternativas, que yo creo que como conclusión es un reto general del sector y allí también podemos dinamizar otros sectores de la economía como el agropecuario y otros temas. Entonces, gracias, presidenta. Gracias, representante Molina. Tiene la palabra. Gracias, representante Gaitán. Para concluir, tiene la palabra el representante Alfredo Molina, y citante del debate. Gracias, presidenta, y agradecer a los ministros su presencia, su participación, a la viceministra, la doctora Carolina igual. Creo que lo primero que hay que reconocer en el gobierno es la designación de personas que tienen conocimiento de los temas. Lo primero es que a veces hay el debate entre la pertinencia del tema y el conocimiento y el pragmatismo. Yo creo que en la cartera de Minas, que fue el primer debate, nosotros los que estuvimos en la Comisión Quinta estamos entendiendo que el viceministro Tomás fue muy bueno, en ese momento fue una persona muy abierta y veo que le cabe todo el sector minero energético de Colombia en su cabeza y eso va a ser una garantía inicial, reitero, para los temas del arranque en esa cartera. El segundo tema, quiero valorar el esfuerzo y el tema gerencial que demuestra el ministro Gabriel Vallejo. Verdad que lo primero que salieron a decir es que no tenía la pertinencia en el tema, pero me deja completamente anonadado ese primer momento, porque precisamente el ambiente también necesita gerente. Y la gerencia implica presupuesto en el estadio 1, porque sin plata no se hace nada. Pero el segundo nivel es la revisión puntual del Sistema Nacional Ambiental. Y esa revisión, a pesar que yo también soy un defensor del Sistema Nacional, también soy un crítico objetivo, porque el sistema tiene que algún día ser eficiente y eficaz. Eficiencia es estudiar un estudio de impacto ambiental por 20 años, y eficacia es que en los 20 años firmemos la licencia ambiental, si es que tocaba otorgarla, o decir no. Eso es eficacia. Y ahí yo tengo una crítica constructiva, objetiva al Sistema Nacional y aquí hay muchos representantes que vamos a tener que hacer el debate completo. Pero
le valoro el sistema gerencial, porque mostrar el presupuesto es lo más importante. Es un tema que veníamos debatiendo desde hace 4 años. El presupuesto es muy importante, pero también al gobierno del presidente Santos hay que reconocerle la creación del Ministerio de Ambiente. Eso es muy importante, porque haberlo sacado de ser súbdito del desarrollo, ahí estamos ganando institucionalidad para el tema ambiental, y eso hay que valorarlo. Ahora hay que ponerle plata, totalmente de acuerdo, e institucionalmente hay que hacer una revisión incluyente, donde el génesis no es el día en que usted se posicionó, ministro, y qué bueno que usted esté visionando así los comas, porque usualmente un administrador público, usualmente digo, a veces parte del génesis 0 y no del génesis del día 7. Y ahí entonces quiero pasar también a la felicitación del doctor Aurelio Iragorri, a quien le quiero valorar su espíritu práctico. Yo creo que el sector agropecuario ha tenido tantos debates, mañana se lo muestro, y espero arrancar mi debate con una intervención de mayo 29 del año pasado, y era que es como si estuviéramos hoy, igualito, y en ese sentido, ministro, le valoro su espíritu práctico y su sistema gerencial también, porque es que lo que llega usualmente al sistema técnico, es que el sistema técnico ahoga, y el sistema técnico luego dice a todo no, y el sistema técnico luego dice es que por acá no se puede, y lo que veo en ustedes dos es que no se han asustado del sistema técnico, porque algún día se lo dije a una directora del INCODER en este recinto, cuando ni siquiera conocía la estructura de Estado, y le dijo a una colega nuestra, ¿usted qué es? Es que yo ni sé qué es. Cuando le preguntábamos relacionado con el tema de qué había hecho en su cartera, y dijo, es que todo no servía y todo era una corruptela en ese instituto. Y como la corrupción se daba, entonces yo ya tomé decisiones y puse a los que quiera. Y entonces ese día le argumenté yo que la tecnocracia a veces se volvió en la nueva burocracia del Estado. Y a veces el exceso de técnica también es perjudicial. Porque cuando el exceso de técnica no deja evolucionar el Estado en la toma de decisiones pertinentes, la que el campesino necesita, lo que usted está viendo, doctor Aurelio, que en el Banco Agrario se volvió más banco que procesos agropecuarios, que en el Banco Agrario no salían los créditos para el campesino, que al Banco Agrario al campesino lo atendían mal y volvieron eso un ejercicio financiero neto. Eso es lo que necesita el Estado de los ministros de la cartera que acompañen al presidente de La Paz. Y efectivamente por eso yo defiendo al presidente y también defenderé siempre las carteras que estén bajo la pertinencia práctica, la práctica. Yo creo que coger el toro por los cachos es lo práctico acá y estamos sobrediagnosticados. Y en ese sobrediagnóstico necesitamos inclusive empezar a acabar instituciones que están hoy haciendo duplicidad de funciones. Por ejemplo, en el Sistema Nacional Ambiental, para que nos alcance la plata, el IDEAN es el instituto que tiene que, por ejemplo, en el tema hidroclimatológico, que revisar eso, y hay que fortalecer el IDEAN para que nos dé el clima a todo el país. Y, por ejemplo, las corporaciones autónomas tienen que dedicarse más a autoridad y no a medir el clima. Ejemplo, si hay que hacer ahorro de plata. Y hay que meter mucha más plata, porque, doctora Carolina, 700.000 millones es lo que primero trae el ministro. El Estado, el mercado y la sociedad están en un tríptico, y en el medio está el territorio y el ambiente. Y en ese medio nos dan todo. Mire, el ambiente nos da, en lo fisiológico, agua, aire, energía a los humanos. En los elementos complementarios, agua, aire, energía para la producción. Y en los elementos que son de pertinencia ambiental, pues la estabilidad del planeta depende del ambiente, igual. O sea, que allí debería estar toda la plata, todo, para arrancar. Luego, el ejercicio del mercado en producción, como la llamemos nosotros, la producción tiene que ser armonizada bajo el desarrollo. Pero allí hay que ser muy prácticos, ministro, porque lo primero que usted va a encontrar es un sistema técnico anquilosado. El Atlas de Páramo está a escala 1/250.000, eso es una vergüenza nacional, y lo he dicho varias veces. Hay que hacer el Atlas de Páramo un día a escala 1/10.000, a escala predial. Algún día hay que pensar con la técnica exacta, no bajo la técnica inexacta, porque en una cartografía, por ejemplo, de ese Atlas, 1 centímetro en el mapa son 250 kilómetros cuadrados. Y entonces el que va a tomar la decisión sobre eso va a decir, se me olvidó Betas en el mapa. Y entonces pasaron la línea de protección y Betas quedó en el medio. Ahí hay un gran error técnico y por eso hay que meterles plata, no es culpa de los técnicos tampoco. A los técnicos hay que decirles, oiga, produzcan lo que el país necesita.
porque también me encontré con un gremio, doctor Aurelio, y usted, ministro, doctor Gabriel, que se quejó de los olores, por ejemplo, y entonces Colombia, con TLC, está imponiendo, por ejemplo, en materia de los olores, que los galpones querían llevar la norma de olores a elementos tan técnicos, donde un galpón de pollo le costaba la medición de olores más de 20 millones de pesos, y es el único país de Latinoamérica que está haciendo eso. Entonces allí yo voy a algo que usted tocó, doctor Aurelio, el ordenamiento agropecuario del país, el ordenamiento minero del país y el ordenamiento ambiental del país. Si no nos ordenamos, estamos muy mal en el país, porque el campo agropecuariamente ordenado debe oler el pollo, pues a pollo, el cerdo a cerdo. En Holanda hay 13 millones de cerdos, señores, y 7 millones de habitantes. ¿A qué huele el campo de Holanda? A lo mismo que debería oler nuestro campo, a marrano, a vaca, a pollo, pero es que es el orden territorial el que está errado, porque resulta que si yo le pongo al lado del galpón un ordenamiento de una casa de campo, la casa de campo posterior me saca el pollo, y ahí hay un gran error de Estado. Entonces hay que tener ordenamiento territorial organizado, ordenamiento agropecuario, donde yo creo que hay que empezar inclusive, así como hemos estado, áreas de conservación para el tema ecosistémico, vamos a tener que tener algún día áreas de conservación agropecuaria, doctor Aurelio, porque la alimentación también debe estar por encima de muchos principios en materia de lo humano y de la sociedad como tal. Entonces el ordenamiento va a ser muy importante, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Hace poco, doctor Hoche, para su información, en lo que pasó, por ejemplo, en el tema de Pozos Colorados, en relación al tema del carbón, estando en un seminario el viernes, donde estábamos interviniendo, estábamos entrando en una discusión de quién respondía por el tema. Entonces, entró la ANLA, pero además habían informes, mire los reportes, del Instituto de Geología de Colombia, una revisión. El IGAC apareció un problema, porque estamos entregando otra vez allá la pauta y cada uno superpone la función y la acción. Por ejemplo, me preocupa en materia ambiental que en materia de la autoridad ambiental no estemos haciendo la acción efectiva. Y entonces allí, ministro, necesitamos más plata inclusive para el funcionamiento, porque si una fiscalía, una contraloría, una procuraduría, para hacer su acción de control, se gasta el 80% de funcionamiento, yo les hago una pregunta a todos, ¿por qué las CAR no pueden invertir más del 24% en funcionamiento si son autoridad ambiental? Grave error, porque es que ahí debe haber personal que haga control ambiental y instrumentación técnica para hacer control ambiental, y si exigimos lo que no va a poder cumplir. Y cuando hay problemas, cambio climático, fenómenos climáticos como en Colombia que no se van a acabar, se nos acaba el agua, se nos inunda el territorio, sintomáticamente estamos actuando. Yo creo que ahí sí hay un error, porque el fondo de adaptación debería ser del Sistema Nacional Ambiental, debería ser del Ministerio de Ambiente, ¿sí? E igualmente la unidad de gestión del riesgo, usted también lo debería manejar, como fuere, porque es el riesgo ambiental, y en materia de política pública, tal vez también coordinado con el Ministerio del Interior, pero sintomáticamente no hay que actuar. ¿Y qué me gusta de ustedes, ministros? Que yo sé que ustedes se van a sentar y se van a parar por encima de cualquier asesor que va a tratar sintomáticamente en esos comités de gobierno a decir lo que hay que hacer. Y si lo dicen como es, al presidente le va a ir mejor, porque muchas veces, alguien lo asesoró y lo asesoró no tan bien cuando hacen acciones sintomáticas. Y precisamente ahí yo estoy muy confiado, la verdad siento agradecimiento y veo que han cogido el toro por los cachos, vuelvo y reitero. Al potro se le amansa, al potro se le cogen las riendas y ustedes lo están haciendo. Espero que no se sigan asustando de todo lo que les van a mostrar en estos días de empalme, porque todo no se puede usualmente, y el Estado está para solucionarle a la comunidad sus problemas y no para enredarlo más. Y ahí es donde yo estoy muy optimista. A usted, doctora Neri, el agradecimiento, porque fue ecuánime con el debate y además porque me sentí en armonía y también porque no habló. Resulta que aquí hay dos situaciones particulares y se los voy a decir con respeto. Uno, el secretario es el garante del notario de la comisión y el presidente es el orientador y el armonizador. Y cuando el armonizador es casi igual como en la fiesta, que si se queda sin comida en la fiesta, el armonizador no come,
los invitados primero. Y eso es muy importante que se entienda en esta comisión, porque así nos rinde mucho más el debate. Le agradezco mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.